bienvenidos a todos. Este es el segundo programa del ciclo 2019 de Tecnología en Acción, un programa del INTA para la gente. Hola Fito. Hola Nardia, ¿cómo estás? Queremos recordarle a la gente que este es el tercer ciclo que está Tecnología en Acción en el aire, que intentamos a través de este programa mostrar todo lo que se hace en el INTA, lo que hacen los productores que trabajan con técnicos de INTA y además lo que se hace, por ejemplo, con productos de la chacra, envasados y demás. Y por eso nuestros programas son muy variados. Y si te parece, en este momento pasamos a ver la primera nota del programa, donde la ingeniera Daniela Paiva nos va a hablar sobre mejoramiento en yerba mate. Bueno, mi nombre es Daniela Paiva, soy ingeniera forestal, egresada de la Facultad de Ciencias Forestales. En este momento me encuentro haciendo un doctorado en biología en la Universidad de la UBA, en la UBA, y estoy trabajando en genética en yerba mate, puntualmente en la población base, que quiere decir las plantas que van a ser las madres a partir de las cuales se va a desarrollar el programa de mejoramiento, y la evaluación que me toca a mí es hacer la caracterización genética molecular de esas plantas, porque como ya está instalado, alguien ya la seleccionó, o sea, otros integrantes del programa ya han hecho selecciones a nivel fenotípico y a mí me toca la parte de genética para corroborar sus selecciones. La idea, por lo menos de este programa de mejoramiento, cada programa tiene su finalidad. El de yerba mate, que se está llevando a partir de una empresa privada, la intención es lograr encontrar plantas que puedan satisfacer los diferentes gustos que tienen los diferentes mercados en el mundo que consumen yerba mate. Porque por suerte ya no somos los únicos que tomamos mate en el mundo, se toma en Europa, se toma en Asia, se toma en Estados Unidos, se toma dentro de lo que es Latinoamérica, también se consume. Y recordemos, Argentina sigue siendo por ahora el principal productor, así que en cualquiera de estos países donde se consume yerba, seguramente algún paquetito argentino. Y bueno, la intención es gustar. Entonces, para poder satisfacer el gusto de la gente de esos países, es que se está llevando adelante este programa para satisfacer esa demanda. ¿Qué evalúan, o sea, realizan cosechas de las hojas? ¿Qué evalúan para ver la diferencia entre estas distintas familias? Bueno, a mí, la parte que me toca a mí es tomar hojas de las plantas y procesarlas de manera que yo pueda de estas hojas tomar el ADN, y lo que estudio es el ADN. Y de ese ADN lo que yo trato de ver es si todas las plantas tienen ADNs parecidos o bien distintos. Entonces decimos, bueno, acá tenemos lo que se llama pool genético amplio, o tenemos mucha variabilidad, de manera que nos permite seleccionar, porque yo cada una de esas plantas a su vez ya sé sus características a la vista. Sé cuáles tienen hojas grandes, cuáles tienen hojas chicas, cuáles tienen mucha rama, cuáles crecen bien en zonas de heladas. Entonces, lo que yo intento es ver si los genes o la parte de su ADN tiene coincidencia, justo las que siempre son tolerantes a la helada, a su vez siempre tienen este gen. Entonces, hacer esa relación para poder, en los próximos pasos del programa de mejoramiento, decir, bueno, vas a plantar en zonas heladas, entonces plantá hijos de estas plantas, que ya se sabe que son tolerantes. O sea, esa es la misión, esa es la visión que tengo yo, el objetivo al que quisiera llegar. Entonces, estamos ahí estudiando y haciendo las correlaciones y los análisis correspondientes. Todavía no están los resultados finales. Dentro de un año voy a tener respuesta a esas preguntas cuando termine mi trabajo. Más adelante, por ejemplo, los productores de la zona podrán acceder a estos materiales, a esta información. Sí, por supuesto, sí, se pueden acceder a los materiales, porque la idea es esa, que en función de lo que el productor necesita se le pueda dar la planta que le corresponde. O si sabe que lo va a vender solo en el mercado interno, o si lo va a exportar, pueda comprar plantines
ya específicos para ese fin comercial que quiera. Si bien yo trabajo todas con plantas que fueron tomadas de plantaciones comerciales de distintos productores de la región productiva de Misiones y Corrientes, porque también tengo plantas de plantaciones de Corrientes, nuestro punto de comparación siempre son las plantas nativas, que quedan pocas, pero que existe información. En Misiones no tenemos muchas, pero sí en la zona de Uruguay y Brasil y Paraguay un poco también existen poblaciones naturales que quedan y que otros investigadores, no del INTA, pero de otros grupos de investigación de otras instituciones, han sabido evaluarlas a nivel de variabilidad genética, que es lo que yo puntualmente estoy haciendo, y ese es nuestro punto de comparación. Decir, a ver, las poblaciones naturales son así de variables, las nuestras ¿cómo están? Son así de variables también, y eso, para que la gente lo entienda, es muy importante cuando uno habla de un programa de mejoramiento, porque al seleccionar plantas, tal vez uno las selecciona con el mismo criterio. Pongamos un ejemplo más preciso. Yo voy a seleccionar solo plantas que tengan hojas chicas. Bueno, perfecto, todas las que selecciono son plantas de hojas chicas. Cuando veo su ADN, su genoma, veo que también se parecen. Entonces, yo no tengo mucha variabilidad ahí. Sí, probablemente de cualquiera pueda hacer hijos y probablemente todas me den hijos de hojas chicas. Pero llegase a haber un cambio climático, algún cambio en el clima, épocas de sequía o épocas de mucha lluvia, o la aparición de nuevos insectos o patógenos virales, no sabemos. Inclemencias que no las tenemos pensadas en este momento pueden llegar a aparecer y tal vez justo ese ADN no está preparado para poder hacer frente a este nuevo problema. Y si uno no tiene variabilidad, se van a morir todas. Ahora, si fuesen variables, probablemente se mueran las de hojas chicas y nos queden otras. Entonces, de ahí la importancia de que la población con la que yo cuento y que a partir de la cual voy a hacer selecciones se parezca en cuanto a variabilidad a una población natural. Es partir de la base lo más natural posible, o lo más parecida a lo natural posible. La ingeniera Daniela Paiva nos contaba acerca del proyecto de doctorado que ella está llevando adelante, y lo que le queremos contar al productor es que por ahí, cuando Daniela nos decía que se trabaja con los genes y nos decía con el ADN, el productor se tiene que quedar tranquilo, porque esto en realidad se hace en los laboratorios del INTA y es Daniela quien está encargada de esto. Y además que, bueno, el trabajo nos parece súper importante que se está realizando, porque están trabajando sobre los sabores de la yerba mate, como bien ella nos decía. Luego podríamos tener un mercado diferenciado en distintos países. Por lo tanto, como bien decía Daniela, en un año el productor va a tener seguramente esto disponible a partir de su trabajo. Así llegamos al final de este bloque, vamos a una breve pausa y continuamos con Tecnología en Acción. Los suelos son el lugar donde podemos encontrar la mayor cantidad de especies del mundo. El 95% de los alimentos que consumimos las personas provienen del suelo, pero los procesos de degradación amenazan su propia vitalidad. Un suelo puede degradarse en pocos años tras un uso agrícola inadecuado, pero existen prácticas para cultivarlos sin dejar de protegerlos.
El monocultivo o sembrar continuamente el mismo cultivo causa pérdida y hasta agotamiento de la fertilidad del suelo. Por el contrario, rotar entre distintos cultivos mejora las condiciones del suelo. Bueno, continuamos en este segundo bloque de Tecnología en Acción. Y ahora, bueno, uno de los temas que vamos a abordar con la siguiente nota es sobre el tema cuando, por ejemplo, tenemos alta producción de algunos productos en la chacra. Por ahí, una de las cuestiones es cómo conservarlos durante mucho tiempo. Y una de las técnicas que se utiliza ampliamente es el tema del envasado de picles. En este caso, la técnica de agricultura familiar, Tamara Dieterich, nos va a contar un poco del envasado de picles de pepino. Acá lo que vamos a hacer, si no tenemos el medidor, la jarra medidora, lo que vamos a cargar va a ser 70 de alcohol aproximado, puede ser un poquitito más, un poco menos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, vamos a cargarle con el 30% de agua, después como para hacer nuestra solución para esterilizar. Bien, lo que vamos a poner va a ser en nuestro aspersor, que después vamos a ocupar para desinfectar todo lo que es el tema de nuestra superficie de trabajo. Bueno, de esta manera nosotros esterilizamos lo que es la superficie de trabajo, ¿sí? También otra de las cosas, lo que hacemos es esterilizar nuestras manos, ¿sí? Lo que vamos a seleccionar va a ser más que nada los pepinos, ¿sí? Que sean en forma pareja, para que queden lo más presentable dentro de nuestro frasco. Cuando es una hortaliza, lo tenemos que, o un fruto, ¿sí? Lo tenemos que hacer el escalado, como vimos en la capacitación, que tenemos que hacerle pasarle como un blanqueo, ¿sí? Para que eso se pueda agarrar y quedar lo más inocuo posible, ¿sí? Que nuestro producto sea lo más inocuo y nos ayude también a conservar. Y también lo que hace el escalado es que ablanda los tejidos, ¿bien? Entonces, cuando yo voy a envasar, ¿sí? Mi frasco ya está limpio, previamente lavado. Lo que se hizo acá más que nada el frasco fue lavarlo con detergente, ¿sí? Luego de eso se hizo la desinfección con el tema de cloro y agua, ¿sí? Lo enjuagamos. Ahora lo que es este frasco lo vamos a rociar con agua, con alcohol, ¿sí? Yo lo que puedo hacer con el tema del envasado con el pepino es, lo puedo cortar si está más grande la parte de arriba o directamente así como está. Si tiene buena pinta, buena presentación, el fruto, lo dejo así como está porque dentro de todo queda mejor, ¿sí? Queda más presentable y eso es muy importante. Entonces, este pepino está previamente lavado, bien. Vamos a hacer uno con eneldo y después vamos a hacer otro con pimienta blanca, pimienta negra. Siempre recordar que el tema de los envasados tiene que estar lo más fresco posible en nuestros productos, ¿sí? La materia prima que nosotros conseguimos lo más fresco. Si yo no lo llego a meter, este pepino por ejemplo acá, lo que tengo que tener en cuenta que yo no lo puedo pasar mi límite, que sería el cuello del pepino, ¿sí? Entonces siempre eso, si yo por ejemplo no llego a conseguir eso, lo voy poniendo un poco más de costadito, pero siempre respetando eso. Entonces lo que hacemos ahora es, hasta que yo prepare, porque esto acá yo le puse el alcohol, ¿bien? Antes de ponerle el coso. Ahora lo que yo hago, la tapa ya también lo tenía limpia, lo rocío y lo tapo. Pero lo tapo más que nada para poder dejarlo de esta manera hasta que yo pueda hacer mi solución, ¿bien? Entonces, cuando yo tengo todo esto acá, todos los frascos ya hechos de esta manera, los 20, 30 o 50 frascos, yo ya tengo mi solución, entonces lo voy destapando de uno y directamente lo voy haciendo de esa manera, ¿sí? O también otra de las cosas sería ponerlo en un frasco más grande, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un frasquito así de esta característica, lo hago del mismo tamaño porque quiero después hacerlo el baño María en la olla, ¿sí? Todo junto. Pero si yo, por ejemplo, tengo
tengo pepino más grande, lo aconsejable sería ponerlo en un frasco más grande. ¿Bien? Ustedes lo que tienen que hacer es agua potable, y si no es del todo segura el agua, entonces hay que hervirla, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestra medida de 2 de agua, y ahora le colocamos el vinagre. ¿Bien? ¿Sí? Entonces sería esto sería nuestra solución. Lo que vamos a hacer ahora en esta mezcla que le pusimos, ¿sí? En esta solución, es ponerle sal a gusto. Entonces lo que vamos a hacer va a ser cargar hasta el cuello, ¿sí? Si se nos va, lo hacemos así. Lo esterilizamos, ¿sí? Cuando llega el punto, presionamos fuerte, ¿sí? Y ahí estaría como ya estaría cerrado, ¿bien? Ese sería el correcto cerrado. Entonces siempre en una superficie, nunca en el aire, ¿bien? También lo pueden hacer, por ejemplo, en frío, pero no es muy aconsejable, ¿sí? Estamos llegando casi a los 100 grados, ¿sí? De ahora en más, ¿sí? Controlar el tema de 20 minutos. En el caso del pepino, tenemos que sacarlo de lo que es la olla, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que yo, para saber si mi baño María está bien, yo lo tengo que tocar acá arriba y no se me tiene que hacer, ¿sí? El ruidito, ¿bien? Entonces, esa es otra de las cosas que yo sé que mi baño María está bien. Que ustedes tengan un cucharón, con ese cucharón retiran el exceso de agua, cosa que ustedes puedan agarrar bien, y con una buena manopla retiran el envasado. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto al tema del envasado, que no agarre mucha corriente de aire, porque la corriente de aire puede hacer que también se nos rompa los frascos, ¿bien? Eso como para tenerlo en cuenta. Cuando está así, lo que hacemos, esto está muy caliente, entonces lo que vamos a hacer es, lo giramos, ¿sí? Boca abajo. Y dejamos hasta el otro día así, o hasta que se enfríe bien, para que él ¿cómo se llama? Se selle la goma, ¿bien? Eso. Entonces, este envasado, así como está, terminamos todo el proceso. Ahora lo que tenemos que hacer es una semana de observación. Una vez que está frío, lo damos vuelta, lo ponemos en un lugar accesible a nosotros, le dejamos una semana en observación, y luego lo que vamos a hacer después de esa semana, lo que tenemos que hacer es anotar qué es lo que elaboramos, ¿sí? El nombre del producto, por ejemplo, en este caso sería picle de pepino, y lo vamos a poner la fecha, que sería el número de lote. Si yo 2 veces en el día elaboré envasado, lo voy a poner la fecha del el día de hoy, y por ejemplo una M de mañana, y si lo elaboré a la tarde, la T de tarde, ¿bien? Esa sería la forma. Entonces ahí terminamos nuestro envasado. Ahí veíamos cómo se realiza el envasado de picles, pero lo dejamos aquí. En el próximo bloque vamos a continuar con el mismo tema. Ahora los invitamos a una breve pausa y continuamos. Otra práctica que debe incorporarse es el conocimiento de los procesos biológicos que se dan alrededor de un cultivo sano. Con un monitoreo constante de plagas, malezas y enfermedades, se consigue un manejo sanitario cada vez más sustentable. La siembra directa permite que los rastrojos del cultivo queden en la superficie hasta la próxima siembra. Así, se reduce la evaporación y escurrimiento superficial del agua. Los rastrojos de maíz o de trigo devuelven grandes cantidades de carbono al suelo. De esta manera,
Las rotaciones, la reposición de nutrientes, el control biológico y la siembra directa ayudan a tener un mayor manejo del suelo, un recurso estratégico del que depende nuestra vida y la de las futuras generaciones. Bueno, en este tercer bloque ahora vamos a continuar con la temática anterior, en donde ahora la técnica Tamara Dieterich nos va a continuar, en este caso con el envasado. El anterior fue el envasado en crudo y en este caso con el envasado de picles en encalado. Lo pueden pasar por agua como un blanqueo, ¿sí? O también lo pueden utilizar crudo. Ahora, en el resto de los vegetales es aconsejable siempre pasar por el hervor, ¿sí? Lo único que por ahí se maneja más de todo es el tema del pepino en crudo y lo que es la cebolla. Siempre recordar que todas las imperfecciones que yo lo voy teniendo en el tema de la cebolla, en mi corte, eso va quedando en mi producto. Entonces tengo que tratar de ser lo más prolijo posible. ¿Bien? La cebolla, si yo lo paso como el encalado, ¿sí? Tiene que ser lo más rápido posible para que también no se me desarme lo que es el tema de mi estructura. Porque si no, se me va a tender a querer desarmar. Siempre el producto es mejor consumirlo fresco, pero yo hago envasado para poder prolongar en el tiempo ese producto, ¿sí? Que ese producto yo pueda tener por más tiempo. Y trato de siempre conservar el tema de respetar las temperaturas, de todos los procedimientos de lo que es la esterilización, tanto de superficie como de producto, para que ese producto me quede, me dure en el tiempo y no se altere, ¿sí? Dijimos todo lo que son los frutos, ¿sí? Las hortalizas, todas están previamente lavadas. Siempre por ahí buscar de hacer cosas que llamen la atención, que sea algo diferente. Tenemos que tener en claro quién es nuestro cliente, cuál es nuestra competencia, ¿sí? Y de acuerdo a eso también nosotros hacer productos para el sector que nosotros estamos buscando, ¿sí? Para que también tenga la necesidad de adquirir ese producto. Ustedes van a ver, a veces, por ejemplo, uno dice, pero ¿cómo puede ser que tu picle sea diferente? Y a veces solamente la forma del corte, ¿sí? Eso es lo que distingue muchas veces un producto de otro. Lo que hacemos más que nada es hacer otros tipos de presentaciones para también agarrar y poder que sea un frasco más decorativo, vender con otro valor agregado. Entonces, este tipo de cosas tienen un valor agregado. Recordar siempre que el blanqueo le podemos poner un chorrito de vinagre para que quede crocante, ¿bien? Lo mismo, por ejemplo, hay otras cosas que también podemos agarrar y hacer lo mismo de esta manera. Lo que es el blanqueo, por ejemplo, lo que yo no le hago el blanqueo es el pepino, ¿sí? Y, por ejemplo, la cebolla. Pero también a la cebolla le podemos dar el blanqueo, queda muy bien y es como que lo que hace el blanqueo, como dijimos anteriormente, nos ayuda a reducir también la carga microbiana que puede tener ese producto. Si yo, por ejemplo, le herví previamente, le hice el blanqueo de mi zanahoria, por ejemplo, con sal, eso no hace falta que yo le ponga tanta sal acá, ¿bien?
Ahora, si yo, por ejemplo, no le puse nada de sal acá, yo lo que le tengo que dar la sal, le tengo que agregar acá. ¿Bien? Está sacando todo el aire que hay adentro, está esa goma que está dentro en la tapa se está dilatando, ¿sí? Y me está sacando todo el aire, o sea, cuando se enfría va a terminar de sacar todo el aire y se me va a chupar la tapa, ¿sí? Este envasado dura 1 año, tiene garantía, ¿bien? Muy interesante los conceptos que nos vertía Tamara Dieterich de la Secretaría de Agricultura Familiar. Pero bueno, respecto a lo que ella decía, aprovechando que está Nardia en el programa, me gustaría hacerle una pregunta. Y no sé, Nardia, vos cuánto estás relacionada con la cocina, pero... Bastante. Quisiera que me aclares a mí y a los televidentes el término escaldar. Yo no lo conozco, así que quizás vos sí, si nos podés aclarar. Sí, la técnica de escaldar consiste en pasar por agua hirviendo solamente unos segundos antes del envasado. Bien, así que si tenés tan clara la técnica, supongo que para el próximo asado contamos con los pepinitos que vas a traer. Por supuesto. Y luego le contamos a la gente cómo te salieron. Yo pongo los pepinitos o la carne. Bien, dale, Nardia. Muy buena la explicación. De esta manera estamos dando por finalizado el segundo programa de este ciclo 2019. Y bueno, le recordamos a la gente que nuestras redes sociales, tanto sea Facebook como YouTube, INTA Montecarlo, allí pueden ver los videos o los programas completos para volver a ver estas notas si quedó alguna duda. O también les recordamos que los técnicos del INTA están a disposición de los productores y cualquier duda se pueden acercar hasta nuestras instalaciones. Así que en 7 días nos reencontramos. Nos vemos, Nardia. Hasta luego, gracias a todos.